Muy bien, y recibimos a la candidata a concejala del Frente de Izquierda Unida, ¿no? ¿Lo dije bien? Muy bien. Muy bien, Carla de Diana. Carla, ¿cómo va? Bien, y vos, Sergio, gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Bueno, lo voy a leer para no errarle. 15.163 votos, ¿está bien? Así es. Obtuvieron en las PASO. Logramos pasar el piso proscriptivo después de una década. Exacto, pasaron el corte y con creces, porque eran 13.000, 12.000. Sí, ¿no? así es, así es. Bueno, ¿van a hacer historia? ¿Van a vas a ingresar al Consejo? ¿La izquierda va a tener un representante en el Consejo por primera vez? Yo creo que estamos muy cerca, estamos a un pasito, dependemos obviamente de la voluntad popular de los rosarinos, de las rosarinas, que se encuentran en estas elecciones con tres grandes bloques, Sí. el peronismo, la derecha y el Frente de Izquierda. Creo que se puede resumir de esa manera las 7 candidaturas que quedamos después de las PASO, y me parece que para cambiar algo hay que apostar a una fuerza que nunca estuvo en el Consejo Deliberante, el Frente de Izquierda nunca participó, y aparte, bueno, por lo que representamos, por nuestra lucha, por los intereses sociales que vamos a llevar a ese lugar que hoy está cerrado a muchísimos reclamos populares, creo que tenemos una gran chance de que un sector de los vecinos de los barrios más postergados, de los docentes, de los municipales, elija una lista de trabajadores para que por primera vez ingresemos a ese consejo que hoy está dominado por los intereses inmobiliarios de los ricos y por pactos entre Hapkin, Monteverde y distintos actores políticos que son responsables de la crisis de la ciudad. Carla, el otro día le preguntaba a Agustín Rossi si habían hecho autocrítica dentro del Partido Justicialista, y él nos respondía que siempre se le pide autocrítica al peronismo, al justicialismo. En este caso te pregunto a vos si la izquierda ha hecho una autocrítica para lograr este Frente de Izquierda Unida, porque siempre tuvieron divergencias marcadas, y también a lo mejor utilizo un término equivocado, pero digo, a la modernización del discurso, a la modernización de la propuesta de la izquierda. Mira, el Frente de Izquierda tiene una larga trayectoria, siempre fuimos un bloque independiente del kirchnerismo, así nació el Frente de Izquierda, haciendo precisamente un bloque de independencia de clase de los sectores de trabajadores y trabajadoras que no entendíamos que el nacionalismo burgués fuese una salida para la situación de la Argentina. Y en este punto, bueno, hubo una primera reflexión colectiva en relación a ir todos juntos, ¿no? Desde el punto de vista de ayornarse, yo creo que todo eso depende un poco de cómo se mire, ¿no? Vimos, por ejemplo, a gente que hablaba de la nueva política y termina con Traferri, con Rodenas, con lo más rancio de la política de Santa Fe, o con otra gente que en nombre de ayornarse se pasa con armas y bagajes del PRO a la Libertad Avanza, producto de la enorme crisis luego de las elecciones de Capital Federal. Me parece que este transformismo electoral no tiene que ver con tratar de llegar a la ciudadanía que no fue a participar ni en las elecciones de Santa Fe, ni en las de Capital, ni casi en ninguna de las que hubo, sino más bien con ver cómo se acomodan a esta ola derechista que favorece la llegada al poder de estos intereses que nos están haciendo bolsa. Yo creo que hoy hay que dirigirse muy claramente al docente, al enfermero, al trabajador municipal, a la gente de a pie que no llega a fin de mes, que no tiene un mango debajo del colchón para este pseudo blanqueo que impulsó Milei. Y me parece que en este punto lo que tenemos que ver desde nuestra parte es cómo profundizamos nuestra actividad militante en los barrios, en los lugares de trabajo, para que llegue nuestro mensaje, que muchas veces es difícil, producto de las desigualdades económicas que se expresan en la propia campaña electoral con gente que gasta millones y millones de dólares que no están luego en Rosario. Y bueno, una fuerza como la nuestra que realmente es muy humilde, de laburantes, y bueno, me parece que en este punto hay que ver cómo mejoramos nuestra intervención política. Carla, ¿cómo...? Digo, hay mucha expectativa después de las PASO, como vos bien describías, de una muy baja presencia del electorado, digo, ¿no? Sí. En las últimas elecciones en Cava apenas superaron el 50%, lo que está manifestando no solamente una desidia, sino un desinterés, y lo preocupante es que no visualizan a la elección como la solución a sus problemas cotidianos. Digo, después de las PASO siempre se levanta un poco el nivel de participación, fundamentalmente porque la gente va a votar en contra para que no gane el que tuvo mayor cantidad de votos o obtuvo muchos votos en las PASO. Digo, ¿qué estrategia están haciendo ustedes para tratar de captar más votantes de cara a las definitivas de junio? Mira, el otro día estuve en Barrio 7 de Septiembre, estamos con una urna recogiendo los reclamos de los barrios para que vengan los vecinos y nos comenten, bueno, cuáles son las prioridades
de cada lugar, ¿no? Hay una señora que estaba con un andador, me dice, vinieron todos los concejales, hicieron encuestas, hicieron reuniones, yo lo único que quería era una rampa para poder cruzar de la esquina de mi casa a la verdulería. Nadie hizo la bendita rampa y por lo tanto yo no voto más. No voté y no voy a ir a votar. Yo charlé con ella cómo hacemos para organizarnos en función de defender a los adultos mayores en el barrio con independencia de su voto. La izquierda en este punto no especula electoralmente, nosotros genuinamente estamos convocando a la población a que se organice por sus derechos y a salir a luchar para enfrentar fuertemente a Hapkin, a Puyaro, a Milei, y creo que en esa convocatoria vamos a lograr arrastrar un sector del peronismo que no encuentra en las opciones actuales verdaderamente una oposición verdadera que confronte con este plan de guerra que estamos sufriendo, y otro sector de los vecinos y de las vecinas que de repente dice, bueno, es la primera vez que me proponen organizar una asamblea en el barrio, discutir un pliego de reclamos y un camino de movilización para que ingresen en el Consejo, cosas que hoy no se discuten. Hoy tenemos un Consejo donde el presupuesto se vota por unanimidad, presupuesto 2025 con 18% de inflación, lo votaron todos, un dibujo. Con esas cifras después se recorta el salario de los municipales, se recorta la asistencia en la emergencia hídrica, se recorta la situación de también la prevención frente a las tormentas. Bueno, me parece que en este punto tenemos un consejo muy de espaldas a la realidad de los barrios y nuestra convocatoria va a tener que ver precisamente con desnudar todos estos pactos, todas estas cuestiones que llegan a que haya unanimidad a la hora de votar la madre de todas las leyes, que es un presupuesto que luego, bueno, se traduce en este ajuste brutal sobre la ciudadanía de Rosario. Creo que en este punto podemos llegar a traer a un sector y el otro sector que no vaya a votar lo vamos a ir a organizar igual para salir a pelear por esos reclamos que están pendientes. Carla, el otro día me parece que fue en Radio Universidad que te escuché hablar de que el Consejo necesita una agenda social. Digo, esa agenda social, más allá de lo que estás describiendo, que es la búsqueda de las necesidades de la gente a través de la expresión de la gente, digo, de parte de ustedes, ¿qué tiene que tener esa agenda social que no se puede omitir? Aumento de salarios, creo que esto es la base de todo. No podemos pensar la cuestión de los alquileres, la cuestión de la educación, la cuestión de la salud, con trabajadores que estamos todos por debajo de la línea de pobreza. Hay que apoyar el reclamo de los municipales. Yo tengo mucha bronca porque los supuestos opositores, en relación a este conflicto tan serio que estamos teniendo, el municipal es el que se encarga del alumbrado, del barrido, de la limpieza, de la prevención frente a las catástrofes, etcétera. Es una persona muy útil, es el hospital municipal, quiero decir, y nadie está diciendo nada. Luego tenemos que ver el problema del pase a planta permanente. Tenemos una Rosario con casi un poquito más de 1 millón de habitantes, la ciudad de Rosario, con casi 10.000 trabajadores municipales que están todos como falsos monotributistas, en cooperativas medio truchas, con situaciones de una enorme precariedad en su relación contractual, y me parece que para mejorar la situación de Rosario tenemos que tener a trabajadores que estén bien plantados, porque si vos estás en condiciones indignas, obviamente luego tu tarea se desenvuelve en esas mismas condiciones. Estamos planteando la necesidad de armar un banco de tierras para construir viviendas, en contra de este remate de tierras públicas, para megatorres en Pichincha a favor de Banco Macro, para construir canchas de golf, para construir arenas, mientras la población y la juventud sobre todo no tiene acceso a la vivienda. Esas tierras fiscales tienen que estar destinadas a la construcción de vivienda, y me parece que, bueno, estos grandes temas junto con el transporte es una agenda social. Hoy hay que esperar media hora un colectivo, 1 hora un colectivo, después a las 10 de la noche no llegas a tu barrio, y eso provoca un gran dislocamiento de Rosario. Tenés una Rosario de primera y los guetos, ¿no?, que son los barrios periféricos que no pueden acceder a la cultura a la noche, que no pueden acceder a un restaurante a la noche porque no hay servicio de colectivos. Así que creo que trabajo, salario, vivienda y transporte es hoy la agenda social, y el Frente de Izquierda va a batallar muy fuerte para que entre al Consejo. Una de los comunes denominadores del Consejo es que distintos concejales presentan un proyecto y te dicen hay que hacer esto, pero no te dicen cómo o de dónde salen los fondos. Digo, a mí me parecen muy nobles las propuestas, pero digo, cuando te pregunten, ¿y de dónde salen los fondos? Bueno, lo de la vivienda es muy sencillo. Tenemos un banco municipal, que es el único banco estatal de toda la provincia de Santa Fe. Hoy está muy orientado a la actividad privada, en lugar de estar orientado a desenvolver las cuestiones sociales, que en realidad es el fin por el cual se creó el banco municipal. Tiene que haber crédito barato, que no supere el 20% del salario de un trabajador. Tiene que haber un impuesto progresivo a la vivienda ociosa. Basta de megatorres.
de megatorres vacías mientras la gente no tiene de dónde vivir. Tenemos que discutir, aparte de esto, la actividad financiera. Acá está la Bolsa de Comercio de Rosario. La actividad financiera en nuestra provincia, producto de una legislación provincial, no paga ningún tipo de impuestos. Paga más el kiosquero que una persona que especula con los granos. Me parece que hay un montón de recursos de dónde capturar, porque aparte no puede ocurrir que todos pagamos impuestos, pero el que vive en Barrio 7 de Septiembre tiene una realidad y el que vive en Puerto Norte tiene otra. Me parece que esas inequidades hay que resolverlas sobre la base de recuperar la riqueza que creamos los trabajadores con estos instrumentos que son muy sencillos, incluso ya están en la legislación. No hace falta reformar una constitución, no hace falta reformar nada, simplemente falta una definición política de evitar que los ricos sigan siendo más ricos mientras los trabajadores cada vez estamos más sumergidos en el hambre y en la miseria. Carla, el populismo vació de contenido a determinado progresismo en la Argentina. Entonces, lo que era la justicia social, lo que era la lucha por los valores de las mujeres, los derechos de las mujeres, se ha vaciado de contenido por la mala praxis, que el populismo hizo de esto una utilización para el clientelismo político. Digo, ¿cómo se recuperan esos valores progresistas? Sí, yo creo que el kirchnerismo nos robó nuestras banderas, las desnaturalizó al convertirlas en ministerios, en un estatismo vacío que servía para que algunas funcionarias se llenen la boca, por ejemplo, hablando de la lucha de las mujeres, mientras las mujeres teníamos que seguir, por ejemplo, afrontando la lucha contra la violencia sin recursos, con un colchón tirado en el piso, nosotras corriendo detrás de la emergencia. Ahora se cumplen 10 años del primer Ni Una Menos, catalizado por el femicidio de Kiara Páez en la provincia de Santa Fe, en Rufino. Me parece que nos debemos un balance muy profundo sobre cómo nos volvemos a organizar con independencia política de los kirchneristas y sobre todo de estos negacionistas que tenemos ahora en el gobierno, que incluso ahora están tratando de manipular nuestras banderas, negando todo, ¿no? Dijeron, tu dólar, tu decisión. Eso fue un agravio a nuestra lucha en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, que aparte es una malversación total porque nadie decide vender los dólares del colchón porque quiere, lo venden para pagar la luz. No tiene nada que ver con nuestra lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, creo que en este punto hay muchas otras cosas, la cooptación de los organismos de derechos humanos, eso provocó un gran desprestigio, ¿no? Esta idea de los curros y demás, cuando obviamente la cuestión de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad, contra los genocidas, sigue estando muy vigente. Acá en Rosario se está desenvolviendo el juicio por la causa Villazo, que cuestiona todo lo que fue la represión contra los obreros metalúrgicos, organizada al interior de la fábrica Sindar contra esos obreros que luchaban por sus derechos. Creo que, como bien decís vos, lo que tenemos que hacer es separar la paja del trigo. Las causas populares son totalmente justas. Argentina ha sido, por ejemplo, un faro en la lucha por los derechos humanos y lo que hay que hacer es sacarse de encima esta losa peronista que lo que hizo fue usufructuar nuestra lucha para tratar de sacar votos y bueno, luego terminamos con un Alberto Fernández que le golpeaba a la mujer después de haber declarado el fin del patriarcado. Me parece que, bueno, sobre eso se montan los fachos y lo que hay que hacer es negar las dos cosas, negar a los fachos y negar a esa gente que hace demagogia con nuestra lucha. Carla, ha sido muy gentil, ¿eh? No, gracias a vos por el tiempo. Muy bien. Seguimos en Hora Política.